Vivimos pegados a la pantalla todo el día, celular, tablet, ordenador, televisor. ¿Crees que el uso y abuso de las pantallas a día de hoy nos tiene condenados a que en algún momento todos lleguemos a tener problemas de visión? Hay un estudio en Asia, en una escuela de chicos, que los pone en una escuela toda vidriada. Podían mirar hacia el exterior y se demostró que había menos chicos miopes después de un tiempo en ese tipo de escuela vidriada. En un mundo donde pasamos más de 8 horas al día frente a una pantalla, la salud de nuestros ojos está en riesgo. Pero no solo por lo que creemos. La doctora Flor Alfonsín es oftalmóloga funcional y ha entendido que los ojos no son solo una ventana al mundo, sino también un espejo de todo lo que pasa en nuestro cuerpo y nuestra mente. En esta entrevista vamos a descubrir por qué estás perdiendo visión más rápido que nunca, cómo tu alimentación, tus emociones y hasta tu microbiota están afectando tus ojos y qué hábitos puedes cambiar hoy mismo para proteger tu visión a largo plazo. Prepárate para ver, literalmente, tu salud con otros ojos. Vas a un especialista por síntoma y terminas con un fármaco para aliviar cada uno de esos síntomas. Hay estadísticas que para el 2050 el 50% de la población va a ser miope. Yo lo que hago, si no, es darle un tiempo más, porque vemos pacientes que están operados y todo, y a pesar de eso, la enfermedad sigue progresando. Si no abordamos lo es imposible. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Flor, vivimos pegados a la pantalla todo el día. Pantallas de distintos tipos de tamaño, celular, tablet, ordenador, televisor. ¿Crees que el uso y abuso de las pantallas a día de hoy nos tiene condenados a, no sé, que en algún momento todos lleguemos a tener problemas de visión? Bueno, eso es una buena pregunta que todavía no tiene una real respuesta, porque no hay estudios hoy en día que demuestren, yo siempre les digo a los pacientes, enfermedades directamente relacionadas con la visión, tipo catarata, algún problema de mácula, retina, con el tema de la luz de las pantallas. Hay estudios en ratones que demostrarían que sí, pero no hay todavía en estudios en humanos, entonces la respuesta es ni. Pero sí se sabe que usar demasiado tiempo la visión de cerca genera miopía. Así que esto es principalmente importante en chicos que están todavía desarrollando su visión. Se está demostrado que hoy en día hay muchos más miopes de lo que hay antes, ¿no? Y además que, como sabemos, los ojos son lo que nos van a marcar mucho el ritmo circadiano, ¿no? Y la calidad de sueño y la energía que vamos a tener durante el día, porque es la ventana que tenemos al cerebro de la luz, y eso sí se sabe y es claro que afecta al ritmo circadiano y la calidad de nuestro sueño. Así que bueno y normal estar todo el día frente a pantallas no lo es. Que tenga demostrado efectos gravísimos, no, pero yo lo tomaría siempre con recaudos. ¿Pero crees que no tiene porque no hay evidencia o porque es muy pronto para sacar conclusiones como para decir esto tiene estas consecuencias? Claro, hoy en día no hay evidencia certera de una asociación directa, pero yo creo que sí, que no es normal, pero porque es demasiada la exposición que hay, pero no te lo puedo asegurar porque no hay estudios, y entonces un poco mi formación me obliga a decirte, no te lo puedo asegurar. Que yo lo crea y lo vea, y sí, o sea, por lo menos lo que es tipo exposiciones de ojo seco, ¿no? Cansancio visual, eso yo lo veo a diario con los pacientes que están todo el día frente a pantallas, no tienen la misma energía, se quejan de ojos rojos, ojos secos, eso sí está demostrado. Pero digo cosas como graves que por ahí veo yo a veces en redes sociales, ¿no? Que aseguran que te causa catarata, que te causa un tumor en la retina. Bueno, esas cosas no están demostradas, entonces tampoco todos estamos expuestos a pantallas y lo ideal es que seamos conscientes de que no es normal, pero no es que directamente nos va a pasar algo gravísimo. Sí, que el uso excesivo no está bueno. Mira, yo te pregunto porque, o sea, yo por lo menos lo veo en mi historia, en mi experiencia de vida, fui adicto a los videojuegos, tengo que ser sincero en eso. Pero claro, yo creo que era equivalente el tiempo que yo pasaba frente a pantallas al tiempo que yo pasaba luego en exteriores. Porque yo luego nunca he tenido problemas de visión, siempre he tenido muy buena visión. Y mis padres sí, ambos han tenido problemas, bueno, los dos utilizan lentes, tienen distintos tipos de problemas a nivel visual. Yo nunca lo tuve, pero lo atribuyo a eso, a que si bien pasé, bueno, además soy de carrera ingeniero en informática,
pasé a lo largo de toda mi vida, de toda mi adolescencia, pasé mucho tiempo frente a pantallas. Entonces, ¿crees que hay una forma? Porque luego cuando ves proyecciones, sobre todo en países asiáticos, pareciera que tarde o temprano el 100% de la población va a terminar utilizando Sí, anteojos, bueno, de hecho gafas. hay estadísticas que para el 2050 el 50% de la población va a ser miope. Pero eso tiene que ver, tiene varios factores. Y principalmente es el tema del uso de visión de cerca. O sea, no es solo la pantalla, es sino también todo el tiempo que pasamos encerrados y viendo de cerca. De hecho, hay un estudio en Asia que hacen en una escuela de chicos que los ponen en una escuela toda vidriada. Entonces los chicos, además de estudiar y de estar con sus cosas, podían mirar hacia el exterior y se demostró que había menos chicos miopes después de un tiempo en ese tipo de escuela vidriada. O sea, hay varias cosas que se suman. Es la falta de conexión con el exterior y el uso de visión de lejos y además el uso de pantallas. Entonces, eso sí hay evidencia y además, iba a decir algo, me olvidé. Bueno, viste, yo también te voy a hacer cortar en algún momento. Ay, ¿qué era que iba a decir? Bueno, no importa. Bueno, el tema del uso de cerca, nosotros tenemos que pensar que en la naturaleza, si viviéramos en la selva, ¿no? No hubiera nada que nos lleve tanto tiempo la atención como para estar 2, 3 horas mirando de cerca. Siempre la visión es fluctuante. Yo miro cerca, miro lejos, ¿no? Por ahí, qué sé yo, la madre con la cría, haciendo algo para cocinar, ¿no? Pero son raritos, no son horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, como pasa gente mirando de cerca, ¿no? Es como la mayoría de las personas está todo el día frente a su computadora y cuando descansa, celular y sillón, ¿no? Es como no usamos la visión de cerca. Me ha pasado con pacientes que de repente se les ocurrió ir a jugar al tenis y dicen, "Ah, no veo". Y claro, nunca se daban cuenta porque solo, digamos, la miopía es eso, ¿no? Es la visión de cerca muy buena y de lejos mala. Entonces yo lo que hago siempre usando mi visión de cerca es incentivar el uso de visión de cerca. Y hay varias cosas. Una es la miopía, que es puntualmente el desarrollo del ojo, ¿no? Y que se ve también en chicos. Y también está el espasmo de acomodación, que es otra cosa, pero básicamente es que nosotros contracturamos tanto nuestros músculos para ver de cerca que después cuando los quiero relajar para mirar a lo lejos no pueden. Y entonces me vuelvo miope, pero en realidad no lo soy. Solamente es una miopía, como yo les digo, autogenerada, no es una miopía real. Pero es esto, yo estoy tan entrenado para ver de cerca y uso tan poco la visión de lejos que cuando quiero usarla no la puedo usar. O sea, tendría que ver algo con más bien mecánico que funcional el tema de la... O sea, porque si estás perdiendo como la capacidad de relajación Sí, de los músculos del claro. ojo. Yo allí me pierdo, la que explica que eres tú, Sí, pero... sí, hay músculos y el cristalino. Nosotros para ver de cerca necesitamos contraer, ¿no? Contracturar los músculos y hacer algo que se llama acomodación, que el cristalino se engloba, ¿no? Entonces, de esa forma yo hago foco de cerca. Cuando yo miro a lo lejos, eso se relaja, ¿no? Y claro, de estar tanto tiempo en tensión y poco cambio de la visión, pasa eso, que después uno no puede relajarse. Así que son varios los problemas, no es solo la pantalla es uno y que seguro viene a sumar problemas de esto, ¿no? De hecho, hay eh, miopías familiares que son gente que lee mucho, por ejemplo, ¿no? Pero Ah, no porque sabía leer eso. demasiado también genera miopía. No significa que esté mal, pero el tema es el cambio de visión. Por eso hay que hacer descansos frecuentes. Y hay también estudios que demuestran que es muchísimo mejor leer al aire libre, así sea de pantallas, pero es mucho mejor y mucho más sano para el ojo estar leyendo, por ejemplo, en una plaza, ¿no? Donde yo pueda levantar la mirada y mirar a lo lejos. O sea, que no depende únicamente de la exposición a las pantallas. Yo pensaba que estaba relacionado únicamente con la exposición a las pantallas, pero es más bien con esa limitación del cambio de visión, ¿no? De pasar de ver de Sí, cerca a ver de lejos. sí, lo que pasa es que para mí las pantallas tienen un agravante, que nos Claro. mantienen demasiadas horas mirando de cerca. Y además, otra cosa que veo peor, ¿no? Que el ojo se desarrolla normalmente hasta los 6 años. Vos, qué sé yo, cuando fuiste al colegio, por ahí no empezaste a leer o a escribir o eso hasta los 6, más o menos. Hoy en día los nenes tienen 1 año, 2 años y ya están con un teléfono. Entonces están usando su visión de cerca todo el tiempo. Entonces arrancan mucho antes a fijar mucho la visión de cerca y ahí es donde terminan miope y no terminan desarrollando su visión de lejos. Entonces son varias cosas que se van sumando. Eh,
con respecto a esto que vos decías de que vos crees que tenés buena visión porque pasabas mucho tiempo al aire libre, de eso también hay estudios que demuestran que todos los niños que pasan entre 1 y 2 horas al aire libre tienen mucha mejor visión que los niños que pasan 0, ¿no? Entonces, se recomienda hoy en día por lo menos 2 horas al aire libre, que la verdad es que se cumple muy poco, lamentablemente. Sí, pero me he dado cuenta también de que justamente ahora que lo relaciono con lo que tú dices que no únicamente depende de pantallas, claro, independientemente en muchos casos de que los padres le limiten el uso de pantallas a los niños, pasan igualmente mucho tiempo encerrados. Sí, O sea, yo lo veo por lo menos en el caso de mi sobrina, si bien mi hermana no le permite el uso de pantallas a lo largo de todo el día, de vez en cuando le pone alguna de las pantallas, luego no sale, o sea, es la realidad, no tiene ni siquiera una hora de actividad al aire libre. mm, Y claro, estamos hablando de un apartamento de menos de 80 metros cuadrados. sí. Sí, sí, es que eso es lo que pasa también. O sea, lo de las pantallas es categórico, digamos que a los chicos no hay que dárselas también porque generan, ¿no? Vos sabés, otros efectos a nivel del cerebro, de la dopamina, que son chicos que después van a ser mucho más inquietos, quizás hasta menos inteligentes, ¿no? Eso seguro que trae aparte un montón de consecuencias malas, ¿no? Pero también con el tema de los ojos, el estar al aire libre, ¿no? De hecho, también la otra vez lo hablaba con un profesor, ¿no? Que en la naturaleza no hay paredes, ¿no? Entonces uno puede mirar mucho más a lo lejos que lo que puedes mirar incluso en una ciudad, ¿no? Como yo a veces le digo a los pacientes, salí al balcón, aunque sea, ¿no? Mira por una ventana, por algún lado. Los ojos relajan recién mirando a 6 metros. Entonces, yo Ah, acá con mira. vos estoy todavía bastante cerca, por ejemplo. Entonces, siempre para hacer las pausas visuales que yo les recomiendo cuando trabajan mucho en computadoras, es mirar por lo menos a 6 metros. Y eso a veces, bueno, lo tengo que hacer si puedo en casa, pero si no, salir a una ventana, al aire libre, en algún lado, mejor todavía. O sea que el ojo empieza, hablabas de que el ojo empieza a relajar a partir de los 6 metros, entonces Sí. deberíamos un poquito intercalar entre esa visión a corta distancia y esa visión más allá de los 6 metros. Sí, lo que se aconseja es, hay una como famosa regla que es la regla 20-20-20, que es cada 20 minutos hacer 20 segundos de pausa mirando 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Ahí es cuando el ojo realmente relaja. Que también eso me pasa mucho, ¿no? Que los pacientes vienen a la consulta y quieren un lente de descanso porque están todo el día con las pantallas. El ojo no descansa con un lente, ¿no? Es decir, ¿Qué uno es un necesita. lente de descanso? Los lentes de descanso generalmente los pacientes lo consideran como el lente de menos 0,25, un 0,50, que es un poquitito de aumento, que no les modifica casi nada, pero ellos con eso creen que descansan de pantallas, ¿no? Y acá se suele recetar bastante, la verdad. Entonces la gente viene a buscar ese lente de descanso que se lo ponen y es como que hace un efecto placebo, que es mágico. Pero no, los ojos no relajan con un lente. Los ojos relajan, bueno, en algunos casos sí, ¿no? Pues si veo muy mal pueden relajar con un lente, pero los ojos relajan cuando yo miro a lo lejos, cuando descanso la visión cercana. Ahí realmente relajan los ojos. Claro, o sea, porque yo aquí lo que quiero entender, porque mira, en el tema de por lo menos la luz solar, la exposición a la luz solar, Ujú. hace algún par de años ya salían artículos que se referían a la pérdida del derecho a exponernos a la luz del sol. Aquí estamos diciendo, o sea, estamos más o menos hablando de que incluso estuviésemos perdiendo el derecho a ver de lejos. Porque si bien tú decías, te puedes asomar a un balcón, pero hay ciudades en las que te asomas al balcón y el otro edificio está en menos de Sí, 6 metros. sí. Entonces, si perdemos esa capacidad, yo creo que tiene sentido de todas esas proyecciones que muchas veces, sobre todo, son en países asiáticos, que yo creo que por alguna razón son como los que tienen peor proyecciones, Ujú. de que tarde o temprano la mayor parte de la población tenga problemas visuales como la miopía. Sí, sí, y bueno, y el sol también tiene relación, o sea, la vitamina D, ¿no? Que también tiene, que hablamos tanto de la exposición y eso, pero también en la retina hace su efecto, ¿no? Y la luz natural hace que el ojo se desarrolle de manera correcta. Entonces, es importante siempre, ¿no? Hay cosas lógicas, no hace falta mirar al sol de manera directa, pero sí que los ojos estén expuestos a luz natural es clave para un montón de cosas y para el desarrollo del ojo también. ¿Y qué papel juega la genética aquí detrás de ese tipo de problemas como la miopía? ¿Tiene algo que ver? Sí, O- obviamente, a mí siempre me gusta decir que la genética predispone, ¿no? Pero no necesariamente nos marcan algunas cosas. Obviamente hay miopías que
que son bastante familiares y genéticas, y uno puede llegar a tener cierta predisposición, y hay casos de miopías muy graves, ¿no? Que son pacientes que tienen por ahí mucha alteración en los ojos, miopías de -6, -7, -10, que son lo que llamamos nosotros miopías magnas o patológicas, que obviamente pueden tener alguna causa genética. De hecho, hay gente que hace este estudio, ¿no? Y hay genes asociados. Pero también hoy en día se sabe que también los hábitos influyen mucho, el desarrollo de esa retina, qué tipo de estímulos tuvo ese chico, ¿no? Y por qué en algún momento ese ojo no... porque básicamente el miope es el que le crece el ojo y no para cuando tiene que parar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que falló ese freno cuando debería estar, ¿no? Entonces, hay algo ahí, hay alguna relación, ¿no? Que faltó en cuanto al desarrollo por ahí más de la parte neurológica, ¿no? Hay algo que pasó. Y si por lo menos esa persona, suponiendo que tenga ese factor genético, igual se le expusiera a un, digamos, un entorno en el cual se pueda haber beneficiado de esa visión a distancia, Sí. ¿pudiese llegar a mejorar o está condenado? No está condenado. Justamente cuando generalmente la miopía, ¿no? Se desarrolla cerca en los chicos, empieza a desarrollarse cuando son chiquitos, y más o menos a los 20 y algo, ¿no? De edad, ya se frenaría, ¿no? La miopía ya no, el ojo no vuelve, no sigue creciendo mucho más en general. Y esto es lo que justamente están en estos estudios, ¿no? Que se ha estudiado esto, chicos con miopía, que los exponían al aire libre 2 horas y veían que la progresión era mucho menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no está esta información, ¿no? De realmente que es, bueno, si es miope, que pase más tiempo al aire libre, que desarrolle su visión de lejos, ¿no? Que se esfuerce un poco más, porque el miope ve mal de lejos, entonces como que, bueno, tiende a hacer más actividades de cerca. Entonces sí, si uno lo estimula, puede llegar a frenar esa progresión. No es lo mismo tener una miopía que progresó hasta un punto que si siguió progresando, sí. Y hoy en día también está relacionado bastante, o sea, se habla de déficit de omega 3, ¿no? Son cosas que se están estudiando, pero que también los hábitos, la alimentación, ¿no? Y cómo impacta la oxidación en el cuerpo, en cierta manera, también podría tener que ver con la retina, porque la retina no deja de ser parte de nuestro sistema nervioso. Hay algo que la gente a veces no sabe, pero que nuestros ojos son parte del sistema nervioso central, o sea, son parte del cerebro, son una extensión del cerebro hacia afuera directamente. Entonces, lo mismo que pasa en nuestro cerebro muchas veces pasa en los ojos. De hecho, justo estaba leyendo unos artículos que hablaban de cómo veían las mismas alteraciones en la retina, aparecían en la retina, y después podían hacer un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, porque veían exactamente lo mismo en el cerebro. O sea, esto es todo lo mismo. Y, digamos, buscar y incentivar, ¿no? Todas las medidas que nosotros sabemos que sirven para salud neuronal, ¿no? Todo eso obviamente en la retina va a terminar impactando también. Claro, y justamente hacia allá me quería ir empezando, o sea, me quería mover en el tema o en el sentido de que qué, qué importancia tiene lo que es el estilo de vida más allá de obviamente esa limitación que tenemos a la hora de ver de lejos y estamos obviamente mayor tiempo frente a pantallas. ¿Qué importancia tiene todo lo que entra, o sea, todo lo que es la alimentación, incluso entrenamiento, aun cuando sean espacios cerrados? ¿Qué relación tiene directa con la Tiene salud visual? todo que ver, que eso es lo que me gusta un poco divulgar a mí, porque como te contaba, hay gente que cree que el ojo está por detrás, con nada que ver. Ah, no, pero yo soy hipertenso y diabético, o por ahí sí, la diabetes es algo que uno lo relaciona enseguida con ceguera, ¿no? Problemas, pero otras enfermedades, no, qué sé yo, tengo hipotiroidismo, tengo esto, tengo lo otro, no tiene nada que ver. Bueno, pero ¿qué tiene que ver que yo coma papas fritas todo el día con que vea mal, ¿no? Sí tiene que ver, porque el ojo, primero que, bueno, obvio, es parte del sistema nervioso central, y además comparte circulación, ¿no? Con todo el resto del cuerpo. Entonces, todos los nutrientes que nosotros comamos, digamos, el cuerpo siempre elige dónde mandarlos, en cierta manera. Por suerte, el ojo y el cerebro generalmente son lugares privilegiados, ¿no? Como que primero el cuerpo, si hay un déficit de alguna vitamina, bueno, primero se te va a caer el pelo, vas a tener la piel seca, y después va a impactar por ahí, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo en órganos tan importantes como los ojos. Pero sí tiene que ver, ¿no? Lo que comemos, el tema del ejercicio físico, que sabemos que produce neurogénesis, o sea, que provoca neuronas nuevas,
en lo que es, por ejemplo, patologías como el glaucoma, que es el daño del nervio óptico, que es un nervio que directamente está conectado al cerebro, es importantísimo hacer actividad física. Y además que un montón de patologías oculares ahora también se están estudiando que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la resistencia a la insulina. Entonces ya sabemos que comer mal e inactividad física igual resistencia a la insulina, igual, por ejemplo, glaucoma, ¿no? Que antes era una cosa que uno no buscaba, ¿no? Pero bueno, yo ahora por lo menos lo busco. Tú antes me decías, antes de empezar la entrevista, me dijiste la frase, pero eso todo el mundo lo sabe. O sea, bueno, todo el mundo refiriéndote también o sea, me refiero a A profesionales, colegas, claro. sí. Pero luego la realidad está en que tú vas a un oftalmólogo y no te va a mirar como pasa un poco igual con cualquier especialidad, ¿no? No te va a ver el resto de cosas Ujú, más allá de lo que él está viendo en el ojo y probablemente salgas de allí con unas gotas y poco más. ujú. Entonces, ¿qué se necesita para que la persona entienda de que ese problema que puede tener a nivel visual está relacionado con su estilo de vida? Es que en realidad, por eso, toda patología, ¿no? Toda patología generalmente tiene un factor de riesgo, ¿no? Esos factores de riesgo son cosas que se suman, que hacen, ¿no? Cuando uno estudia medicina, generalmente estudia la definición, los factores de riesgo, causa, que son las causas, ¿no? Los factores de riesgo serían las causas. Bueno, esas causas están de todas estas enfermedades. Lo que pasa es que muchas veces, lo malo, digamos, de muchas veces de la medicina tradicional, que es obviamente de la que yo vengo también, es que esas causas no las atacamos, ¿no? Lo que atacamos es el síntoma, ¿no? Como creo que la gente que escucha este tipo de podcast esto lo escucha todo el tiempo. Pero es así, o Pero es sea, aliviar el dolor del paciente en ese momento. claro, Tienes el ojo seco, pues te doy unas gotas y claro, maravilla, lágrimas. saliste. ¿Cuál es el Claro. tratamiento para el ojo seco? Lágrimas. ¿Y pero por qué está ese ojo seco? ¿Es normal que una persona tenga ojo seco? ¿Por qué tiene ojo seco? ¿Será el ambiente en el que está? Quizás tiene algún factor estresante, ¿no? Que también, ¿no? Obviamente, eso impacta mucho, ¿no? Como el estrés, eso a mí me da gracia porque a veces los pacientes dicen, cuando el médico no sabe qué tenés, dice que es estrés, ¿no? Pero en realidad el estrés hace un cambio hormonal y de un montón de cosas en el cuerpo, no ni hablar del simpático, el parasimpático, que maneja la mayoría de las glándulas del cuerpo, y generan estos síntomas. Entonces, el ponerte lágrimas, a veces pasa eso, ¿no? Una lágrima, un gel más espeso, un no sé qué y un no sé cuánto, y en realidad por ahí el problema es o que estás 10.000 horas frente a pantalla sin parpadear, o que tenés un hipotiroidismo de base, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los síntomas típicos del hipotiroidismo, tener ojo seco. Entonces, siempre todo tiene una causa. Y eso a mí lo que me gusta es buscarla, porque si no, realmente no te estoy solucionando nada, ¿no? Como te estoy paliando ahí un poquito el síntoma y bueno, yo a veces igual entiendo que los tiempos, a veces en las consultas y eso, uno no puede abordar todo, pero mínimamente como preguntar, ¿no? Tipo, ¿tenés algún antecedente? Y si no lo tenés, bueno, andate al clínico, chequeate bien todo, ¿no? Que no tengas en un laboratorio bien completo, que no haya algo que realmente sea la causa de esto que te está pasando. Porque sí, las cosas no pasan en general. Claro, y lo que termina sucediendo, y seguramente estarás de acuerdo aquí conmigo, Flor, es que vas a un especialista por síntoma y terminas con un fármaco para aliviar cada uno de esos síntomas. Entonces, claro, Sí. tarde o temprano vas a terminar volviendo a todos esos mismos especialistas porque el dolor se sigue agravando, el problema sigue empeorando y mientras tú no consigas que uno de esos profesionales vaya a la causa raíz, pues imposible que salgas de allí. Sí, mira, yo eso lo veo a diario porque, por ejemplo, una pelea constante que yo tengo es con el tema de la alergia, ¿no? Yo me dedico a glaucoma, que el glaucoma es la enfermedad del nervio óptico, que una de las causas, como hablamos antes, una de las causas es la presión ocular elevada, ¿sí? Pero hay un cierto porcentaje de pacientes que esa presión elevada es por uso de corticoides, ¿no? El corticoide, como sabemos, es excelente para lo agudo, ¿no? Porque generalmente te saca de cualquier cosa, pero en manera crónica tiene muchísimo impacto negativo en el cuerpo en general. Y entonces, en los ojos, por ejemplo, causa catarata, ¿no? Que bueno, de última no es tan grave, qué sé yo, te operás. Pero causa gente que tiene presión ocular de 40, 50, que lo normal es hasta 20, y no lo sabe. ¿Y qué pasa? Yo me peleo porque viene el paciente ya prácticamente ciego a veces, ¿sí? Chicos jóvenes de 30 y pico, 40 años, que usan el típico medicación inhalatoria de corticoides, y yo le digo que no lo puede usar, lo mando al otorrino, que no lo puede usar, pero no hay otra cosa, y entonces el otorrino le da eso, pero no se fija todo el impacto que tiene a nivel ocular.
Y seguramente muchas veces habré hecho yo lo mismo, ¿no? Recetando algún fármaco que también le ocasionó otra cosa, ¿no? En los ojos, digamos, somos un poco mejores nosotros porque no tiene tanta absorción sistémica lo que vos te pongas a nivel ocular, ¿no? Pero sí, hay que saber que cada medicación que nosotros tomamos tiene un efecto adverso y ese efecto adverso puede generar a dañar otra cosa. Y es la típica, ¿no? Que viene un paciente con el omeprazol porque lo que toma le genera acidez y vienen con... Yo tengo mis pacientes que yo a veces subo las fotos al Instagram, que sale una hoja entera, todo pegadito, las cajitas, y pone doctora tanto, doctora tanto, doctora tanto, y son hojas enteras. Que vos decís, con esa plata, gimnasio y no sé, pollo orgánico te compras, porque viste que dice, no, es caro. Pero es terrible como terminás con un fármaco, con un fármaco, con un fármaco, y nadie realmente trata la enfermedad de base, ¿no? Que es a veces eso, el estilo de vida, básicamente. Yo creo que también es un poco cómodo e incluso egoísta de parte del especialista o el profesional médico, porque es como que, bueno, ok, me estás viniendo por este dolor, yo te lo alivio, tu paciente se va feliz porque se va sin dolor o disminuye el dolor, pero no estás viendo todo lo que le estás causando detrás o no le estás solucionando el problema de base. Sí. Sí, es que igual, o sea, yo entiendo que también que no es maldad, digamos, de parte de los profesionales, No, claro. es cambiar la mirada. Y una vez que, eso la otra vez lo escuchaba también de una colega, una vez que cambias la mirada, ya no puedes seguir trabajando de la otra manera. Yo ya no puedo venir y que te darte una gota y que te vayas. No puedo. O sea, al mínimo te voy a decir. Y obvio que yo trabajo en lugares, todavía estoy trabajando en un hospital en el cual hay gente que no está dispuesta a cambiar, ¿no? Porque también, obviamente, el paciente en parte también, ¿no? Pero yo por lo menos se lo digo, ¿viste? Y a veces vienen contentos y me dicen, empecé el gimnasio, qué bueno, qué sé yo, como yo, pero sé que por ahí soy la única que se lo dice, que estaría bueno que haga un poco de actividad física, que baje los carbohidratos, que coma un poco mejor. Entonces, bueno, pero todavía me quedo ahí como metiendo mi granito de arena de lo que puedo, ¿no? ¿Qué te hizo cambiar la mirada que tenías de la forma en la que veías antes a los pacientes que venían con problemas diversos a nivel visual y la forma en la que lo ves ahora, que lo ves un poco de forma más funcional o general? Yo creo que no sé si la mayoría habrá empezado igual, pero empezó por mí, ¿no? Como típica, yo empecé a cuidarme más. Creo que como muchos rocé en algún momento el veganismo también, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco bien qué estaba comiendo. Y ahí fue como toda una bola de nieve en la cual entré. A mí siempre me gustó mucho el tema de la alimentación, ¿no? Como yo a veces cuento, soy dietante crónica de como muchas mujeres, ¿no? De siempre hacer dieta para estar flaca y qué sé yo, y para verme bien y nunca lograrlo, hasta que, claro, comiendo todo light, ¿no? Todo verde, todo así, y hasta que me empecé a dar cuenta que en cuanto cambié la alimentación, en realidad mi cuerpo era otro, y cómo eso me iba impactando, y bueno, con eso me puse a estudiar, y primero la verdad es que empecé a estudiar medicina ortomolecular, así que entendí como mucho, bueno, lo que yo te decía, ¿no? Como yo me concentré mucho en el ojo, o sea, hice 10 años puntualmente de solo mirar ojos, ¿no? Y todo el resto lo había dejado. Y me empecé a dar cuenta, ¿no? En cambios positivos míos y después cómo, claro, o sea, eso, cómo no había pensado antes que una persona que tiene resistencia a la insulina puede llegar a tener la presión ocular alta, ¿no? Si también son líquidos que circulan en el ojo. O cómo puede ser que sí, claro, o sea, pensaba, ¿no? Un paciente diabético se está quedando ciego, pero claro, nosotros le hacemos láser en la retina, le hacemos una cirugía, qué sé yo, pero la parte de atrás, si sigue mal, si el paciente no cambia la alimentación, si no mejora su medicación, si la tiene que tomar, lo que sea, si hace actividad física. Yo me formé en un lugar que realmente tuve que ver pacientes muy, muy complejos, ¿no? Y entonces ahí vas viendo cómo van empeorando, pero lamentablemente no hay ningún profesional que le diga, che, la verdad, me ha pasado de pacientes entrar a la consulta a que les haga láser en la retina, porque las retinas les sangraban básicamente, comiendo galletitas. O sea, a mí hoy en día me siguen trayendo golosinas, alfajores, los pacientes me traen esas cosas, ¿entendés? Como, después me dice, ay, yo no sé si vos sos celíaca, que no, es que te trato de comer bien, le digo. Pero Ah, ¿estás a dieta? sí, No te pregunto, sí. es que estás a Pero dieta. si estás flaquita. Sí, sí. Así que yo empecé por mí y después me di cuenta cómo se relacionaba con todo lo que había estudiado siempre.
Y bueno, nada, ahí me cambió la cabeza y bueno, nada, seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque como te decía, no hay ningún estudio, no estoy haciendo un curso de oftalmología funcional ni nada por el estilo, porque no existe. Pero bueno, el ojo es un órgano más y cual se ve afectado con todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, y cada vez sigo viendo, sigo afirmando lo que siento, lo que veo, los resultados de los pacientes. La otra vez también lo hablaba con una docente, me dice, bueno, pero yo tuve un paciente que se tenía que operar porque estaba muy ya descontrolado de su glaucoma, ¿no? No había más nada que hacer. Y resulta que cuando lo mando a hacer los prequirúrgicos, le diagnosticaron diabetes, que él no sabía, ¿no? Porque la típica no sabe. Entonces, la diabetóloga directamente le contraindicó la cirugía porque estaba demasiado mal. Y entonces, bueno, él le empezó a dar metformina, bueno, la medicación que le tenía que dar, y él por su cuenta empezó a natación, él encima vive medio en el campo, entonces se movía bastante, a cambiar su alimentación, y a los 3 meses viene todo contento y me dice, bueno, doctora, ya me viene el laboratorio, me vengo a operar, no sé qué. Bueno, yo lo veo, y cuando lo veo, ya no se tenía que operar, porque le había bajado la presión ocular. ¿Entendés? Y para mí eso fue genial, o sea, porque fue verlo de manera directa como una persona que puede cambiar su estilo de vida, a estar a punto de quedarse ciego, porque era la verdad, a poder solamente, o por lo menos zafar un tiempo más de la cirugía. Y bueno, ahora lo vengo controlando y es un paciente que todavía no se operó hace más de 1 año o 2 años, que viene con estilo de vida bien, ¿no? Y era un paciente que normalmente hubiera sufrido una cirugía, ¿no? Hubiera sufrido una cirugía, todos los problemas del postquirúrgico, ¿no? A veces cirugía, recirugía, y a pesar de eso nunca se controla la enfermedad. Entonces, creo que eso es lo bueno, como que hoy en día veo que en realidad no es mi mano mágica, que yo lo opero y al paciente le salvo la vista, ¿no? Sino que en realidad está bueno como abordarlo del otro lado. Yo lo que hago, si no, es tratar de darle un tiempo más, porque vemos pacientes que están operados y todo, y a pesar de eso, la enfermedad sigue progresando. Entonces, si no abordamos la otra parte, es imposible. Es que yo creo que en la medicina, y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, se cometió el error de hiperespecializar las cosas y entonces en vernos como un rompecabezas, pero un rompecabezas que ni siquiera en ningún momento nadie se dedicó a unir esas piezas. Entonces yo creo que a día de hoy esta mirada que tienes tú o la mirada de distintos médicos funcionales es como el pegamento que vuelve a unir todas esas piezas que en algún momento empezamos a separar para hiperespecializarnos en el ojo, en el hígado, en el sistema digestivo. Pero creo que pasaron muchos años en los cuales nos olvidamos de que todas esas piezas tenían que ir juntas. Sí. O sea, ahora es como si estuviésemos redescubriendo de que el cuerpo humano está conectado. Claro. Es que sí, a ver, la medicina, el cuerpo humano, también como lo hablamos antes, es tan amplio que uno por ahí no tendría que estar 50 años estudiando para estudiar todo Ah, en detalle, ¿no? O enfermedades rarísimas, ¿no? Como, bueno, el especialista sirve para eso, obviamente, ¿no? Hay cosas muy extrañas, muy raras, que hay 5 casos en el mundo. Bueno, el especialista tiene que estar para eso, ¿no? Porque todos no podemos saber todo. Pero sí está bueno, desde la especialidad, darle esta mirada, porque podemos ayudar mucho más al paciente. Y también a veces prevenirle otras cosas, porque yo a veces me pasa, ¿no? Que vienen pacientes con miopías muy avanzadas o lo que sea, que por ahí uno no puede darle un tratamiento directo para eso, pero yo le digo, bueno, pero si vos, porque en el ojo hay infartos, por ejemplo, ¿no? Pero si vos tenés presión alta, podés complicarte y directamente perder la visión. O sea, hay cosas que se van sumando y uno no las tiene en cuenta, que está bueno abordarlo el paciente un poco desde la prevención también de otras patologías que se suman, ¿no? creo que muchas veces ahora que hablas del tema o sea, como, sobre todo como esos riesgos que corre la persona cuando no corrige sobre todo como la raíz del problema, me da la sensación de que muchas veces la gente se deja tanto que tú ves un paciente, por ejemplo, diabético, pierde un pie o ya ni siquiera tiene algunos dientes Mm, y es como que, bueno, no pasa nada porque, bueno, los dientes te los sacan, te ponen un implante, un pie es menos o te tuvieron que cortar unos dedos, entonces luego empiezas a perder la visión. Y yo lo que digo, o sea, ¿hasta qué punto tiene que llegar la persona en todos esos males, en todos esos dolores, en todos esos síntomas como para caer en cuenta que creo que soy yo el problema, creo que tengo que empezar a cambiar?
Sí, yo creo que es difícil porque hay gente que sí, ¿no? Que, viste, cuando le pasa algo malo, hace el clic, listo. Yo tengo un paciente que es genial, ¿no? Tuvo muy mal y bueno, se recuperó y está bárbaro. Pero después están otros que a veces buscan también la solución, ¿no? En lo externo. Entonces, quizás hasta vean a ver médicos funcionales, pero porque quieren que le des el suplemento que va a solucionar su problema. Y a veces no es el suplemento, ¿no? A veces tienes que cambiar un montón de cosas, ¿no? O tomar hasta decisiones a veces, como, no sé, justo hoy la paciente que veía a la mañana está con un estrés laboral gigantesco y la verdad es que sí, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Yo te puedo dar glutamina para el intestino, para que todo te caiga mejor y qué sé yo, pero llega un punto en que si uno no toma decisiones y hace cambios en su vida, muchas veces no podemos solucionar nada. El cuerpo nos avisa, ¿no? El cuerpo nos avisa de alguna manera, nos avisa que hay algo que está mal. Y si nosotros lo único que hacemos es tapar esos síntomas, pues, muchas veces se van sumando. Y a veces lo que veo también es que me da mucha gracia que es como, ay, ¿cuándo va a existir la cura? ¿Cuándo está la tecnología que me va a curar esto? Como la medicina no investiga, claro, investigan otras cosas. Como diciendo, y por ahí no es tan así, ¿no? La otra vez hay un paciente también peleando para que la obra social le dé como una especie de Apple Watch que le avisaba cómo tenía la glucemia. No sé, como si eso le fuera a solucionar algo, ¿viste? Y yo digo, no, en realidad lo que tenés que hacer es moverte vos, o sea, es como que también es eso, ¿no? Hay mucha gente que espera o la solución de afuera, ¿no? Y también hay que estar dispuesto, como dicen, ¿no? A dejar todo lo que te enfermó para poder sanar muchas veces. Entonces, es un poco todo. Y yo creo, Flor, asumir la responsabilidad. O sea, pareciera, yo me encuentro constantemente con casos en los que pareciera que no sé, como que dan por sentado todo, ¿sabes? O sea, te dieron la oportunidad de venir aquí, te dieron el cuerpo independientemente de lo que crea cada persona que nos escuche, el universo, Dios, le pongan el nombre que le pongan. Tienes un cuerpo que en algún momento te va a abandonar y lo único que te pidieron fue cuidarlo, tratarlo bien, darle nutrientes, moverlo, exponerlo al sol. Y ni siquiera eso somos capaces no somos capaces de asumir la responsabilidad que nos corresponde de cuidar el cuerpo que nos toca. Y te vas a ciudades en Estados Unidos, te meten en urbanizaciones en Florida, en Doral, en donde sea, y ves a la gente cuidando de su auto como si fuese una Sí. locura. Y tú dices, wow, si pusieran ese mismo empeño en cuidar su auto, su casa, en su cuerpo, sería todo tan distinto. Sí, a veces igual siento que es también la misma sociedad, por ahí no nos enseña, no nos divulga esto, ¿no? Como que la gente está en un estado total de supervivencia y de inconsciencia de estas cosas, porque me ha pasado la otra vez de un paciente que, por ejemplo, a su perro, ¿no? Le daba alimentación BARF, viste que es la fisiológica, todo lo cuida perfecto, y él se compraba medialunas, empanadas, le En digo, serio, el perro claro, comía y mejor que él. y hasta suplementos le daba al perro. Y le digo, ¿y vos le darías a tu perro este medialuna? No. ¿Y por qué vos sí podés comerla? O sea, es que a veces cuidamos más de otro también que de uno o de algo y no nos damos cuenta que eso mismo que cuidamos tanto en otro también tiene que ver con cómo deberíamos cuidarnos nosotros. Y como eso que también dice, ¿no? Que para dar algo uno también tiene que tenerlo, ¿no? Y ahí creo que también viene de tu pregunta de cómo empecé con esto. Yo me di cuenta que si yo no me cuidaba, ¿no? Que si yo no me daba ese tiempo, como te dije que fui a las corridas del gimnasio hoy, que si yo no empezaba a priorizar esas cosas, tampoco, esa es la típica, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir al paciente que entrene si ni yo me hago tiempo para ir a entrenar? ¿Cómo le voy a pedir al Claro. paciente que coma sano si yo estoy tirada así y peso 100 kilos? O sea, a mí me pasó de ir a nutricionistas jerarquizados en nutrición y que pesaban 110 kilos. Y no porque a veces te dicen, los médicos son gordofóbicos. No, pero sabemos que de todo esto, la resistencia a la insulina, el sedentarismo causa enfermedad. Entonces no es de gordofóbico, es que yo cuando me dicen así, no, generalmente no digo nada, hago laboratorio y digo, mira, acá, esto por ahí te hace mal y qué sé yo. Pero, pero bueno, hay que cuidarse uno para poder también cuidar a otros y sí, es súper importante. Yo lo veo mucho cuando salgo aquí a las calles en Buenos Aires porque veo a los paseadores de perros. Y yo digo, o sea, la gente no se da cuenta. Estás pagando a una persona para que te saque a tu perro, me parece fenomenal, porque un perro dentro de un Sí, apartamento, pobre perro. sí, Pero no se dan cuenta que justamente lo que hablabas, hay gente que cuida
las cosas, los objetos, incluso los animales, mejor de lo que se cuidan ellos mismos. Sí. Sí, sí. Y yo a veces le digo, es una oportunidad. Yo también tuve paseador en algún momento. Primero que no está bueno tener paseador porque no los tratan por ahí como uno los trataría. Pero además es una oportunidad para salir. A veces me Claro. dicen, no, no, o no tengo plata, o no tengo tiempo, no, las típicas excusas No te que compres el todos perro. tenemos. O sea, Claro, o sea, yo lo que siempre he dicho, o sea, me parece que, o sea, a mi parecer, esta es mi visión. Soy amante de las mascotas, me encantan las mascotas, pero si no tienes tiempo para sacar el perro, para darle la alimentación que se merece, para darle el estilo de vida que se merece, cómprate un peluche. sí, ni hablar que, sí, yendo, me pasó de charlas así con gente cercana con respecto a los hijos, ¿no? Como también, yo, son esas cosas que, bueno, uno como cuando las cambia después, igual llega un momento, ¿no? Que te estás súper combativo, que todo te parece Sí. mal, que querés cambiar a todo el mundo, y después llega un momento en el que uno ya se relaja y tiende a que solo responde cuando le preguntan, ¿no? Pero bueno, nos pasó con alguien cercano que tenía la hija un problema y qué sé yo, y entonces, bueno, ¿por qué no le cambias la alimentación? No sé qué. Ah, bueno, yo no tengo tiempo, mira si le voy a estar haciendo galletitas o qué sé yo, y bueno, viste, yo también por dentro pensé eso, como, qué sé yo, sí, ¿por qué no tenemos tiempo también, no? Como, a veces esa excusa del tiempo, siento que no sé si es porque a veces veo gente que por ahí ahora se ahorra 2, 3 horas al día porque ya no va a trabajar, sino que está en casa, pero igual no tienen tiempo para ir al gimnasio. ¿Cómo es? En qué perdemos nuestro tiempo, no? Ahí hay que revisar. Mira, volviendo al tema de los metros y la visión corta y la visión larga, me he dado cuenta que es como muy común y recuerdo que me lo hacían mucho de pequeñito. Aléjate del televisor porque te vas a quedar ciego, pero al final pasabas de estar de 30 centímetros a estar 2 metros, o sea, no cambia tanto la distancia. No cambia, pero igual sí. O sea, hay una distancia aconsejada de cada dispositivo y lo ideal es que sí que estén un poco más lejos. O sea, porque ahí genera peor daño, digamos. Pero no es la solución tampoco estar más Claro. lejos, pero sí es mejor. Está bien lo que te decía. ¿Y cuál sería ahí en ese caso la recomendación, sobre todo para los padres que nos escuchen con esos niños Y que tienden a acercarse mucho a la Y televisión? generalmente la televisión mínimo 3 metros, después computadoras son 45 centímetros, ¿no? Y lo que es celular también, más o menos 45, 30 centímetros, ¿no? Como justamente los niños tienen esa capacidad de hacer mucho foco de cerca, porque esta acomodación se llama cuando hacen foco, lo logran hacer. Entonces ellos ahí se vuelven muy miopes cuando acercan las cosas. Vos y yo probablemente si queremos leer acá no podemos, y un niño lo Claro. puede hacer. Entonces, siempre tratar de por lo menos 30, 40 centímetros de cosas. Si bien los chicos mejor que pantallas no. Y el tema más allá de esa visión corta y esa visión larga, o esa capacidad de ver mucho más allá de los objetos que tenemos cerca, ¿qué importancia tiene lo que es la exposición al sol? Porque de repente pudieses conseguir, me lo invento, pero un pasillo de 15 metros de largo y tienes esa capacidad de relajar la vista, pero no estás expuesto a exteriores, no estás expuesto a la No, sí. naturaleza. La luz natural tiene su efecto beneficioso de por sí en los ojos, porque básicamente el ojo es el que va a alinear todo nuestro ritmo circadiano, no solo el ojo, porque también la piel tiene impacto, ¿no? Y algunas cosas, pero el ojo va a ser el gran comandante que le va a decir a nuestro cerebro cuándo es de día, cuándo es de noche. Y lo que tiene de importante la luz natural en sí con este ritmo circadiano es que básicamente nos va a regular la energía durante el día. Entonces, no es raro que una noche que yo duermo, son cosas que se van encadenando, no es raro una noche que yo duerma mal, que ese día me levante con los ojos rojos, con los ojos secos, porque también si yo no descanso bien, los ojos no se recuperan bien y es toda una bola de nieve. Además que hay muchas enfermedades que hoy en día están relacionadas al déficit de vitamina D. Entonces, si yo no me expongo al sol, por más que la tome en suplemento, no es lo mismo. Como por ejemplo alteraciones de la retina, ¿no? Cataratas. Están relacionados con déficit de Sí, vitamina D. sí, sí. Hay varios estudios que relacionan los déficits de vitamina D. Y en el ojo en realidad hay un montón de enfermedades que por ahí no son las que más escuchamos, pero hay enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces la vitamina D sabemos la importancia en la regulación del sistema inmune. Y siempre va a ser bueno exponerse al sol. Además de que estar en exposición al verde, sabemos que mirar a lo lejos, ¿no? Libera dopamina, libera serotonina, ¿no? Que también hace que seamos más felices, en cierta manera. ¿Tú crees que con todo esto que me estás diciendo, el tema de
recuperar como esa capacidad de mirar a larga distancia, exponernos más al sol, pasar más tiempo fuera y la relación que esto tiene con el estilo de vida, ¿se puede prevenir el padecer un tipo de miopía, por ejemplo? Sí, miopía por ahí no es lo más grave, ¿no? O lo más común que tendrías vos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay algo que sí, que es Claro, pero perdón que te interrumpa, no es lo más grave, pero antes no era tan común. O sea, yo me acuerdo que la gente con gafas o con anteojos en los colegios, o sea, era contado y encima, bueno, le hacían bullying sí, que no te puedes ni imaginar. sí, pero digamos, lo más probable es que a vos hoy en día no te agarre miopía. Digo, a vos o a cualquier persona de más o menos nuestra edad. El tema ahí sí es súper, súper importante hasta los 18, 20 años, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una etapa que tenemos toda una predisposición a la miopía, que con cambio de estilo de vida seguro lo podemos prevenir o mínimamente hacerlo, aminorarlo, ¿no? Quizás también, como hablamos, puede tener algún factor genético, pero en sí, sí. Pero después hay otras cosas que aparecen con los años, ¿no? Como algo que vas a escuchar en gente de 80, 90 o un poquito antes, es algo que se llama degeneración macular asociada a la edad. A la edad, como es porque sí, cumplí años y me agarró. Claro, con la torta, viene con la torta. Claro, ¿no? O sea, y cuando empezás a ver, ahí te digo, los factores de riesgo, está la alimentación, están las enfermedades metabólicas, está el tabaquismo, por ejemplo. Entonces, no es relacionada a la edad, es relacionada al estilo de vida que llevé durante todos estos años. Entonces, esas cosas sí se pueden prevenir, incluso la catarata. O sea, la catarata, como te digo, no es algo que uno la aborde de ese lado, generalmente, pero sabemos que los fumadores, los diabéticos, los que usaron corticoides, ¿no? Los que tuvieron que tomar fármaco por alguna cosa, tienen más cataratas, por ejemplo. Entonces hay un montón de otras cosas que prevenís con el cambio de estilo de vida. No solo la miopía, que por ahí la miopía, que ya pasaste esa etapa, el ojo ya no se va a modificar mucho, pero después sí hay un montón de otras cosas mucho más incapacitantes incluso que la miopía, que por ahí te pones un lente y la solucionás, como una degeneración macular, por ejemplo. ¿Y son condiciones que están llegando antes Sí, de lo que se venía viendo en la población en general? sí, yo lo veo antes, lo veo frecuente. Estoy viendo mucha gente joven con catarata, a veces, bueno, asociadas a fármacos, por ejemplo, el abuso de corticoides es un tema gravísimo con respecto a los ojos puntualmente. Y además, mucho más frecuente. Es verdad, ¿no? Como siempre te van a decir que la población está más longeva, entonces hay cosas que hoy en día aparecen más que antes. Pero bueno, están, digamos, ¿no? Existe la longevidad saludable y no necesariamente todos vamos a terminar muriéndonos ciegos. Pero sí, yo creo que están más relacionados. Mira, Flor, ahorita está muy de moda el tema, o sea, el uso de, por una parte, de la luz roja en la pantalla de los móviles Sí, y por otra parte, el de las gafas bloqueadoras de luz sí. azul. Ya obviamente habíamos hablado de que no es únicamente una cuestión de pantalla, es una cuestión de distancia, pero ¿crees que tiene un beneficio el tema de poner la pantalla con luz roja o ponerse unas Sí, gafas sí, para reducir creo que en inglés es strain, como sí, el cansancio el visual. cansancio? Sí, hay varias cosas con las pantallas, además de la distancia. Las pantallas tienen algo que se llama efecto flicker, que es que parpadea la luz de manera que casi imperceptible en los dispositivos modernos. Antes en las pantallas viejas se veía más, ¿no? Pero eso hace que nosotros cuando leamos de pantallas tengamos que concentrarnos más para ver mejor. Es como que somos mucho peor viendo en pantallas. Eso lo que genera es que nosotros parpadeemos menos, ¿no? Entonces eso genera ojo seco. Nosotros para lubricar el ojo necesitamos parpadear. Entonces es normal que cuando estamos frente a pantallas disminuimos la velocidad de parpadeo. Eso es una de las consecuencias que tiene la pantalla. Por otro lado, bueno, esto es la cantidad de tiempo que estamos mirando de cerca, pero también el brillo de la pantalla genera irritación en el ojo, ¿no? Como te digo, no es que estén relacionados a un cáncer de ojo, hoy en día por lo menos no hay estudios que lo demuestren, pero sí genera irritación y cansancio visual. Y con respecto a los lentes para luz azul o también el tema de poner las luces más rojas, principalmente de noche, eso lo que evita es la alteración del ritmo circadiano. Digamos, nosotros en la naturaleza nunca estaríamos expuestos a la luz artificial tantas horas al día. Entonces llega un punto en el cual nosotros deberíamos bajar las luces y ya prepararnos para dormir. Entonces los lentes con filtro para luz azul, principalmente los que usamos de noche, sirven un montón para cuidar el sueño. Como yo les digo siempre a los pacientes, no es la idea de que vos
seas gamer, ¿no? Y estés con los lentes rojos toda la noche, porque ahí no te va a servir para nada. Pero sí ayuda, ¿no? Porque, qué sé yo, si no te queda otra que trabajar de noche con pantallas o lo que sea, está bueno, ¿no? O hay gente que lo tiene que hacer, porque sí. Bueno, obvio, yo ahí en esos casos indico las lentes con filtro para luz azul. Y también para la gente que trabaja todo el día con pantallas, si bien les digo esto de los descansos que hablábamos y todo, que usen lentes con filtro también para las Pero ¿no pantallas. crees que termina siendo un parche? Porque luego me doy cuenta de gente que, claro, la ves en una entrevista como esta de podcast y lo ves con las gafas de luz azul, pero luego, quién sabe, no sé, de repente Flor se va de fiesta todos los fines de semana. Sí, Entonces termina siendo como algo incoherente de que o me voy al cine y me pongo las gafas de bloqueadoras. Me da la sensación de que primero no es un tema solamente del color de la luz, porque al final el impacto a nivel de intensidad de la luz lo sigues teniendo, el flicker lo sigues percibiendo. Te está cambiando solamente digamos, la frecuencia de luz que está recibiendo tus ojos y tu piel también. Bueno, tu piel no, porque si cambias, o sea, si tienes las gafas, lo que cambia es la percepción a nivel de los sí, fotorreceptores de los ojos. Entonces me da la sensación de que en muchos casos termina siendo un parche a un sí. mal estilo de vida. Sí, por eso es como lo que yo te decía, esta gente que viene a buscar el suplemento mágico que le soluciona. A veces siento, o sea, yo les trato de explicar bien cómo funciona el tema de las luces azules, para qué te servía tener el tema de las gafas para luz azul. ¿Las tiene que comprar todo el mundo? No, o sea, si vos me preguntabas, Claro. lo ideal es que nada, que estés afuera y que no estés tanto tiempo con pantallas. Si no te queda otra, si tenés mucha alteración del sueño, porque bueno, a veces acá, qué sé yo, o vivís en un lugar que hay pocas horas de luz y bueno, no te vas a acostar a las 6 de la tarde y tenés que cocinar y tenés que hacer cosas, bueno, está bueno. Yo, por ejemplo, la uso para eso, ¿no? Como más que nada en invierno, de esos 6 7 de la tarde me los pongo, o el día que tengo varias consultas online, las uso, ¿no? Claro. Pero con un uso coherente, ¿no? Como, bueno, me protejo un poco, tampoco la ridiculez, que yo también lo veo, a veces van en el auto con las lentes, o sea, de hecho, recomendado siempre que estoy al aire libre y que tengo luz natural, no tener Claro, no estas tenerla. lentes puestas, porque bloquean la luz natural, que es lo que queremos, ¿no? Si bien a través del vidrio, ¿no? Se sabe que esa luz natural no viene exactamente igual al ojo y todo lo que sea, pero si hay luz natural, no usemos las lentes con filtro azul, pero sí para estas cosas. ¿Es un parche? Sí, pero bueno, a veces hay que adaptar, ¿no? Como la otra vez leía eso, como menos biohacking y más como vida natural, ¿no? Que a veces todo lo del biohacking lo terminamos implementando como para subsanar la desconexión con la vida natural que tenemos, ¿no? Sí, que no es la solución, yo siempre lo he visto como una transición. Mm, Está bien, tú vienes de jugar videojuegos, de pasarte toda la noche viendo Netflix. Perfecto, en un principio yo lo hacía, yo me ponía las gafas para ver fútbol. Claro, el fútbol en Europa es en el prime time, es a las 9 10 de la noche. Y me encontraba, Flor, de que habían días que me quedaba dormido en el sofá porque, claro, te pones a ver eso con unas gafas y obviamente te entra el sueño, empieza la somnolencia. Y allí me di cuenta de que no tenía sentido, de que era simplemente una transición para adoptar un estilo de vida mucho distinto. más acorde, claro, con los ritmos circadianos. Entonces yo creo que en esos casos sí tiene sentido. Usarlo como Sí, una transición, pero no como un parche, que es lo que yo veo como... sí, y a veces también, digamos, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y entonces, qué sé Claro, yo, también a veces te invitan a un cumpleaños, a una reunión social y no está bueno que faltes. Y bueno, te quieres llevar los lentes, llévatelos, qué sé yo, como también no pasa nada, ¿no? Que una noche salgas a un claro, cumpleaños eso te iba a y te decir, acuestes tarde. vete, claro, Sí, vete relajado. sin los Pero lentes y bueno, hay gente que se disfruta. queda como más tranquila con eso, qué sé yo, como también los extremismos me parecen malos en ese sentido. Pero sí, lo ideal sería en realidad no necesitar nada de esto, ¿no? Como, bueno, lo usamos porque muchas veces, yo a veces, bueno, veo así la alfombra de grounding, ¿no? Qué sé yo. Me pasó la otra vez que tuve un paciente que vivía en el campo, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ¿qué le voy a decir yo a este tipo que se la pasa andando en caballo, en su huerta, en patas y qué sé yo? Ni al gimnasio lo tenía que mandar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer a veces cosas para contrarrestar la vida que llevamos. Cuando te empezás a dar cuenta va a haber cosas que las vas a ir adaptando, ¿no? Como decís vos, bueno, ya no sé, no voy a mirar más fútbol a la noche, no sé, voy a empezar a hacer otro tipo de actividades y ya no te
Yo como digo, no, yo a veces no es que no como algo porque me contengo. Ya a veces no me tienta comer un chocolate o un alfajor, como no es algo que no, ya cuando aprendes como otras cosas, ya o cambiás, digamos, los gustos, ya no te tientan. Pero bueno, mientras tanto, a veces está bien. ¿Y qué papel juega la... Sé que ya habíamos hablado de la alimentación, pero mucho se habla sobre todo de tienes que comer zanahoria para tener una Ah. mejor visión. ¿Qué relación tan directa puede llegar a tener la alimentación, tanto para bien como para mal, en el caso de la salud visual? Hay nutrientes esenciales, ¿no? Como todo en el cuerpo, pero como hablamos por ahí la otra vez, digamos, no es que yo quiero sanar los ojos, entonces pues, como zanahoria y la zanahoria que como va directo al ojo. No, obviamente si el cuerpo le parece que le falta zanahoria no sé, en el corazón, va a ir al corazón, ¿no? Como cosas así. Pero sí, es verdad que una dieta lo más balanceada y está asociado también, por ejemplo, a la degeneración macular asociada a la edad, está demostrado que la gente que consume más antioxidantes va a tener menos progresión de la patología, ¿no? Entonces, y hay antioxidantes puntuales que están estudiados para eso, como la astaxantina, ¿no? La luteína, que vienen de los frutos rojos, que están muy asociados a la salud de la retina. Sirven para todo, no sirven solo para los ojos, ¿no? Pero bueno, son cosas que estaría bueno que consumamos de manera frecuente, todo lo que son antioxidantes, los que les guste, ¿no? Vitamina C también se concentra bastante en el humor acuoso. Y después, teniendo en cuenta que el ojo es una estructura nerviosa, ¿no? El omega 3, la cabeza, vitamina D, ¿no? Estas cosas son las que vamos a necesitar sí o sí para tener una retina sana. Además, el omega 3 también, hasta los oftalmólogos, digamos, clásicos te lo pueden llegar a recomendar para el ojo seco, porque la lágrima tiene 3 partes y una de esas partes es un componente lipídico. Y muchas de las causas de ojo seco básicamente son porque se evapora la lágrima por falta de este componente lipídico. Entonces, una dieta alta en grasas, alta en omega 3 también nos va a prevenir del ojo seco. ¿Qué papel juega todo lo que son las emociones en la salud visual? Bueno, bastante. Digamos, yo no lo sabía hasta hace mucho, pero digamos, todo lo que es el estado de alerta, ¿no? Que obviamente trabaja, ¿no? El simpático y el parasimpático, nos puede hasta alterar la acomodación, ¿no? Cuando uno por ahí está teniendo una crisis de pánico o está teniendo algún momento con mucha ansiedad, no es raro que la persona deje de ver de cerca, ¿no? Porque pierde todo el mecanismo de acomodación, ¿no? Y eso en parte es bastante lógico, pero lo que hacemos es dilatar levemente la pupila y ampliar nuestro campo visual, porque si tenemos una amenaza y una alerta, lo que vamos a querer es ver el entorno y no estar leyendo, Claro. ¿no? Y es muy loco, pero todo eso también lo maneja el sistema nervioso autónomo. Entonces, son cosas que yo antes no las tenía en cuenta, pero sí tienen mucho que ver. Y después, todo lo que es, por ejemplo, la lágrima, también nosotros tenemos una glándula que se encarga de generar la lágrima, que obviamente lloramos, ¿no? Por las emociones y eso, pero también tener un simpático hiperestimulado, ¿no? O un parasimpático demasiado disminuido, hace que esa lágrima no se produzca de la manera correcta. Claro, y si te fijas, o sea, todo esto tiene sentido porque al final estamos adaptados a un entorno completamente distinto en el que a día de hoy vivimos y convivimos, que es lo que para ti y para mí es normal, para nuestro hardware no lo es. No. Entonces, claro, él está constantemente intentándose adaptar Ujú. a un entorno en unas condiciones que no las aprendió en este entorno. O sea, si tenías un estresor, te iba a atacar una tribu enemiga o un león, él buscaba ese tipo de adaptaciones a nivel visual, pero ya no es el león y ya no es una tribu enemiga. De repente incluso es simplemente un recuerdo o una emoción o es una película. Sí. De repente no hay ni siquiera un peligro real. Sí, eso yo siempre les digo a los pacientes, digo, tu cuerpo no sabe cómo solucionar que tu jefe te trata mal. No hay una hormona específica o una respuesta a eso. No hay. O sea, la respuesta siempre es lucha o huida para el cuerpo si yo estoy pasando un estrés. No, no. Entonces, bueno, hay que solucionarlo de alguna otra manera, ¿no? O sea, o tomar, como eso hablábamos, decisiones o, bueno, la otra vez me escuchaba el podcast tuyo con Antonio Valenzuela, que me encanta, esto de, ¿no? De hacer como estos hacks, en cierta manera, de romper el tiempo sedentario, ¿no? De darle al cuerpo lo que busca, ¿no? Que por ahí a veces es movimiento. Que de hecho,
esto de emoción viene de movimiento, entonces el cuerpo nos está pidiendo que hagamos algo muchas veces. Y Sí, empezar a escuchar. generalmente empezar a escuchar. Hmm. Lo que pasa es que no sabemos ni escuchar ni sabemos responder tampoco a lo que estamos escuchando. Sí, a veces también, yo a veces, viste, me pasa mucho, ¿no? Que los pacientes cambian la alimentación de repente y cuando empiezan a comer bien, entonces un día se fueron a un cumpleaños, ahora me cae pésima la pizza, no puede ser, si antes no me caía así. Le digo, no, lo que pasa es que llega un punto que nuestro cerebro no puede estar pensando todo el tiempo que todo eso está inflamado, que todo eso está mal, que no puede, porque si no tiene que ocuparse de otras cosas. Entonces ahora que realmente lo solucionaste, te das cuenta la diferencia de qué sentirse bien y qué sentirse mal, ¿no? Y a veces hay que ir haciendo pequeños cambios para uno poder identificar estas cosas que están fallando, digamos, ¿no? Es curioso porque siempre sucede que, claro, cuando empiezas a quitar todo eso que en su momento te enfermó, te inflamaba, luego al mínimo es que ya te sientes fatal. Pero es en un intento de tu cuerpo de cuidarte, bueno, ya esto no debería estar en mi sistema, ya lo habíamos sacado, es un tóxico, te doy la señal y eres capaz de lo que tú decías antes, de escuchar. Hmm. Sí, Antes, entre tanto ruido y tantas señales, muy difícil que tú te prestes atención a una señal de alarma si tienes todas las alarmas del edificio sonando. sí, 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 por eso, y a veces, pues lo mismo pasa con los ojos, ¿no? Como, si estoy todo el día frente a pantallas, de repente, o estoy ahora, el tema de a veces de las pantallas que tiene muchas cosas aparte, ¿no? Es que estoy 8 horas sentado, sin moverme, frente mirando de cerca, mirando con luz. Y eso, en el momento de que paso una semana de vacaciones, se me solucionaron todos los problemas, ¿no? Como de los ojos y de eso. Entonces, también, ahí es cuando vienen y buscan el lente de descanso, porque no, la pantalla todo el día me hace mal. Sí, pero bueno, hay como opciones, ¿no? A veces tenemos que trabajar igual, no queda otra. Pero hay A veces hay que opciones, trabajar. claro, hay opciones en el medio que me pueden ir ayudando, haciendo los descansos visuales. No sé, o algo típico que me pasaba con una paciente también era que ella tenía muchas alteraciones del sueño, hacía home office. Entonces ella hacía todo bien, ¿eh? Porque ella comía perfecto, hacía actividad física y todo, pero no dormía bien. Ella se levantaba y cuando se levantaba, el marido llevaba a los hijos al colegio y ella hacía su clase de spinning. En su casa se había comprado una bicicleta con una pantalla. Terminaba esa clase, se ponía a trabajar, terminaba de trabajar, llegaba el hijo, qué sé yo. Bueno, cuestión que, claro, yo sacando cuentas, ella no había tenido contacto con la luz natural en ningún momento del día. Claro. Fue tan simple como decirle, mira, no hagas más esa clase de spinning, está buenísimo que entrenes en ayunas, porque ella hacía todo bien, ¿eh? Pero andate a un gimnasio, salí a caminar o hace otra cosa, pero no te quedes encerrada todo el día. Y fue santo remedio. O sea, con ese pequeño cambio, por eso digo que ella ya hacía todo bien, pero con ese pequeño cambio de tener una exposición a la luz natural apenas se levantaba, ya le cambiaba todo el resto del día. Claro, y lo que tú decías es que detrás de esas pantallas generalmente está el sedentarismo, detrás del sedentarismo está la mala alimentación, detrás de las pantallas, sedentarismo y mala alimentación, suele venir también el insomnio. ¿Cómo afecta todo ese conjunto de cosas a algo que de repente era lo que tú decías? Que muchas veces nos parece que los ojos son como un accesorio. Como Mm. que bueno, ahí tengo los AirPods, bueno, tengo los ojos, como que es algo aislado. ¿Cómo afecta sobre todo las pantallas y el insomnio cuando la gente deja de dormir, pero consecuencia del uso y abuso de pantallas y dispositivos electrónicos, sí, al desarrollo visual en los niños, porque cada vez los vemos desde más pequeños, ya con las pantallas, con los móviles o incluso en los adultos? Bueno, qué importante también en los niños, que hablábamos del desarrollo de la visión, ¿no? Usando la visión lejana, pero también el sueño, qué importante en los niños, ¿no? Como los niños crecen de noche, se recuperan de noche, o sea, más importante hasta que para todos el sueño es importante, Claro, yo soy una fundamentalista del sueño, pero, y agradezco que duermo bien, porque la verdad es que mucha gente duerme muy mal, pero en los niños es súper importante, ¿no? Todos sabemos que la hormona de crecimiento, creo que eso lo sabe cualquiera, ¿no? Los niños duermen más o necesitan dormir más porque claro. están creciendo. Y esas cosas son cosas que nosotros dejamos de escuchar también, ¿no? O lo típico que siempre nos levantamos a la misma hora, hacemos el mismo trabajo. De noche, perdón, en invierno también necesitamos dormir más, porque justamente necesitamos que nuestro sistema inmune esté más fuerte para afrontar
todos los virus y las cosas que hay dando vueltas en el invierno. Entonces, empezar también a darnos cuenta que no es lo mismo verano e invierno, ¿no? Comer distinto, dormir distinto, incluso hacer otras actividades a veces. Eso es súper importante. Sí, que todo, cuando te das cuenta de que todo tiene sus ciclos, lo que pasa es que hemos intentado como homogeneizar la vida. Como Sí. que todo el año tiene que ser igual, tengo que tener todas las frutas y todas las verduras las mismas todo el año, tengo que entrenar de la misma forma, tener mi mismo ritual, mi mismo estilo de vida. Y te das cuenta que no, que todo es cíclico, que las noches en invierno pues son más largas, pues habrá que dormir más, exponerse más a la oscuridad, que también tiene sus beneficios, secretas más melatonina. En el verano los días son más largos, pues habrá más exposición solar, Mm. más síntesis de vitamina D. Y yo te quería preguntar era el tema de las gafas. Porque claro, una vez ya tienes un problema, pues obviamente tienes que buscar aliviar ese síntoma o mejorar ese problema. Una vez que ya empiezas a tener problemas a nivel visual y haces uso de gafas, hay un mito que es que te empeora cualquier condición una vez que ya como que empieza a utilizar gafas. Y claro, me he encontrado con personas que dicen, prefiero no ponérmelas Ujú. y obligarme a entrenar mi vista porque lo que puedo hacer es empeorarla. Sí, eso también hay como estudios encontrados con respecto de si uso las gafas tempranamente, hacen que después mi presbicia, ¿no? Lo típico es el problema de ver de cerca, sea peor, o al revés, ¿no? Si no las uso, me empeora la visión. Bueno, no. En realidad hay gente que tiene sintomatología, ¿no? Que muchas veces cuando no usan lentes y están forzando la visión, nosotros tenemos el ojo conectado a la dura madre, ¿no? Entonces, si yo estoy tensionando mucho porque veo mal, veo mal, veo mal, eso hay mucha gente que le genera cefalea, ¿no? En esos casos, el lente yo siempre le digo, y bueno, usalo, tampoco seamos masoquistas, ¿no? Pero sí, el lente usarlo lo justo y necesario, ¿no? Como cuando lo necesito, a veces también está bueno entrenar el no ver perfecto. Uno como que se vuelve medio adicto a ver perfecto, ¿no? Porque es la típica que pasa, como el paciente miope, que cuando sale a caminar ve mal, ¿no? Cuando se pone el lente ve perfecto, le cambia un montón, pero no es necesario a veces ver todo perfecto, ¿no? A veces uno puede salir a caminar al aire libre, sin lentes, y no se va a chocar con nada, ¿sí? Ve lo que tiene que ver. Y entonces eso sí está bueno como hacer un mix, ¿no? Como usar las lentes cuando las necesito y por otros momentos no usarlo. Mientras eso nos genere sintomatología. Para eso sí sería conveniente siempre hacer un control con un oftalmólogo, ¿no? Oftalmóloga, que nos diga cuál es el uso correcto del lente y qué lente deberíamos usar o no. ¿Sí? Porque eso sí, comprar por ahí lentes así cualquiera no está bueno. Que nos den la graduación exacta y que realmente nos digan, porque a veces pasa que hay gente que quiere usar lentes y los ves y no es un tema de lentes, es un tema de ojo seco o es alguna otra cosa por la cual están viendo mal. Así que ahí sí, hacer el control. Mire, ya has mencionado el tema de la presbicia, antes habíamos hablado de miopía, de degeneración macular. La presbicia viene también por un tema de estilo de vida, como... um, No, la presbicia es algo que probablemente nos llegue a todos en algún momento. Y sí, obvio, tiene una leve relación, ¿no? Porque tiene que ver un poco con que el cristalino se pone un poco, se endurece más, entonces no puede hacer este abombamiento que nosotros necesitamos para ver de cerca, y a su vez hay músculos que tensionan para ver de cerca, y perdemos esa capacidad de acomodación, se llama, ¿no? En claro, que lo general, habías mencionado antes y te lo iba a preguntar. ¿A qué te refieres cuando dices acomodación? acomodación es eso, es nuestra capacidad de hacer foco de cerca, ¿no? Que tiene que ver con lo que me comentabas de los músculos. Claro, Ok. el cristalino que se abomba y los músculos que tensionan ese cristalino. Eso con el paso del tiempo se va como endureciendo, una cosa así, y entonces nosotros perdemos esa capacidad de hacer foco de cerca. Em, Le pasa a todo el mundo, la verdad, tarde o temprano, pero Pero porque es una podemos. consecuencia del desgaste. Sí, Ok. sí. De hecho, bueno, en otros países se llama vista cansada o algo por el estilo. Es como que llega un punto en el que uno no puede hacer foco de cerca. Obviamente, el estilo de vida va a hacer que esto llegue más o menos temprano, ¿sí? Pero en realidad tiene mucho que ver también con la forma de nuestro ojo, ¿no? Los pacientes miopes, por ejemplo, que son los que ven bien de cerca, presbicia la tienen mucho más tarde. Los hipermétropes, como soy yo, probablemente ya dentro de poquito arranque, ¿Qué es lo hipermétropes? son lo Hipermétropes. contrario de la miopía, es que el ojo es más corto y ven más que nada mal de cerca y bien de lejos. O sea, yo hoy en día, si querés, veo bien de cerca haciendo un esfuerzo que
a mí no me genera ningún problema, ¿no? No es que yo tengo dolor de cabeza o algo, pero yo estoy acomodando para ver de cerca. Si yo en algún momento pierdo esa acomodación, voy a dejar de ver. E incluso la gente que ve perfecto, que se llama hemétrope, ¿no? Los que ven tanto bien de cerca de lejos, en algún momento suelen tener presbicia. No hay mucho demostrado que lo prevenga del todo, digamos, ¿no? Hay ejercicios, hay algo que se llama método Bates, que son ejercicios de relajación de la vista, que tienen alguna correlación como para ayudar, pero bueno, hay que ser muy constante y en general funcionan hasta ahí. Eso te iba a preguntar, que si había alguna forma, teniendo en cuenta que está relacionado como con una parte más mecánica, si hay una forma de entrenarlo, porque al final puedes ver un anciano de 80 años con un cuádriceps de atleta, con muy poca grasa corporal, buena masa muscular, pero porque lo entrenó. Ujú. Y no solamente lo entrenó al final de su vida, lo entrenó a lo largo de muchos años. Entonces, ¿es posible entrenar como distintos tipos de Hay capacidades a nivel ejercicios. visual? Sí, hay ejercicios para la visión. Yo no me dedico a hacer ejercicios de este tipo porque es como otra formación aparte todavía, porque por ahí siempre me lo preguntan. Pero bueno, he hablado con mucha gente que lo hace y todos dicen lo mismo. O sea, tiene un efecto provisorio, ¿no? No es mágico, sirve porque también el ejercitar, ¿no? Y esos ejercicios son simplemente mirar a lo lejos, parpadear, mover los ojos para un lado, para el otro, ¿no? Tienen mucho de eso, ¿no? De ampliar el campo visual. Ayudan también con la circulación, ¿no? Porque si los músculos están tensos, también, o sea, nosotros tenemos 6 músculos alrededor del ojo y todos esos se juntan en el fondo del ojo y donde está el nervio óptico. Entonces ahí forman como un anillo. Los músculos se juntan todos atrás y forman algo que se llama anillo de Zinc, no me importa el nombre, pero bueno, todo eso está ajustando el nervio óptico y por ahí pasa la vena y la arteria oftálmica también. Entonces el movilizar y el relajar esa parte también mejoraría el flujo a nivel del ojo. Entonces estos ejercicios de hecho, digamos, te mostrarían efectos también con problemas de retina, con problemas de glaucoma, ¿no? Porque mejoran la circulación básicamente a nivel del ojo. Y es verdad que yo a veces le digo a los pacientes que cuando estamos muy tensos, si uno se toca alrededor de la órbita, es normal sentir a veces contractura de los músculos, ¿no? Uno que se suele contracturar mucho es el músculo que está acá, que se llama oblicuo mayor, que generalmente uno lo toca y duele o cuando está mucho tiempo de cerca, o cuando está muy contracturado, como una ansiedad o algo de eso. ¿Y la cirugía láser cuándo es una opción? Em, a ver, la cirugía láser, yo no soy súper partidaria de la cirugía. Entiendo que hay mucha gente que les inhabilita mucho, digamos, el no ver bien, pero son cirugías que tienen sus consecuencias, ¿no? Alteran la arquitectura del ojo, porque básicamente tallan la córnea, que es lo transparente que tenemos adelante del color del ojo, y mucha gente termina con ojo seco después de eso. Entonces, solucionamos una cosa, pero empeoramos otra. Son cirugías que son rápidas, son bastante, digamos, no suelen tener muchas complicaciones, pero bueno, una de las complicaciones es eso, el ojo seco. Si uno lo quiere hacer, lo puede hacer, pero yo muchas veces no lo aconsejo. Además Sí, tienen porque una duración esas cirugías. a eso te iba a preguntar, que si Mm. tenía una duración, y también porque veo gente joven que viene teniendo problemas de visión, ya pasaron de las gafas a los lentes de contacto, entonces claro, lo ven como un atajo, bueno, ya está, no quiero seguir utilizando lentes de contacto, te fastidian los 3 segundos que te toma ponerte los lentes de contacto, voy y me opero y me hago láser. Sí, claro, tiene consecuencias, estimo yo, más allá de unos simples Sí, ojos sí. secos, tendrá otras consecuencias. Sí, no deja de ser una cirugía estética en cierta manera, ¿no? Que obviamente tiene sus posibles complicaciones, entonces estamos operando un ojo que ve bien y de repente puede Claro. dejar de verlo, si bien las complicaciones son las mínimas. Yo no soy muy fanática de este tipo de cirugías y además eso, ¿no? Duran poco tiempo, ¿no? Generalmente cuando cerca de los 40, cuando empieza la presbicia, el paciente vuelve a usar lentes. Entonces no son definitivas tampoco. Por eso entiendo que hay mucha gente que es muy molesto, ¿no? Y también a veces la molestia viene de otro lado, ¿no? Porque por ahí no pueden usar lentes de contacto porque tienen ojos secos, por ejemplo. Claro. Entonces es como, si uno ahonda mucho más, quizás podría solucionarse desde otro lado también.
teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían las mejores estrategias como para cuidar la salud visual? Obviamente, bueno, ya uno que tiene una cierta edad, pues está limitado a lo que venga de aquí hacia adelante, pero para uno que ya es adulto y para quien tenga hijos y pues obviamente quiere hacerlo lo mejor posible con sus hijos. Bueno, para el estilo de vida, como hablamos, fundamental. O sea, lo que es tener una buena alimentación me va a prevenir de enfermedades que después van a terminar teniendo sus consecuencias a nivel de los ojos. Así que eso, número uno. Hacer actividad física e idealmente algún deporte al aire libre, mejor, ¿no? Ni hablar en chicos, ¿no? En chicos no los mandamos al gimnasio, pero sí que jueguen al aire libre, ¿no? Que estén más tiempo en el verde. Eso va a cuidar mucho más la visión. El uso de pantallas, que sepamos que no es normal, que tratemos de evitarla todo lo que podamos, ¿no? Que si podemos ir a un curso presencial o un curso virtual, vayamos al presencial, ¿no? Como que esas cosas para mí son importantes. Y después tener todos los hábitos que sabemos que nos ayudan para todo, también nos van a ayudar a los ojos, ¿no? Dormir bien, descansar, bajar el estrés, ¿no? Y tener todo esto en cuenta, porque a veces entonces si empezamos con algún síntoma visual puede ser consecuencia de todo esto otro que pensamos, ¿no? Es porque sí. Claro, perdón, que puede terminar siendo un síntoma de algo más, que era lo que hablábamos al principio. Sí, siempre el síntoma es, como dice una docente mía, el síntoma es el síntoma y el problema es el problema, ¿no? El, el síntoma es algo que nos viene a avisar algo. El problema generalmente suele ser otro, ¿no? Puede ser miles, por ahí es esto, ¿no? Estoy con pantallas a la noche, estoy durmiendo mal, o puede ser un estrés laboral, o puede ser que estoy comiendo, me está faltando un nutriente, todo puede ser, ¿no? Pero bueno, el tema es buscar qué es lo que me está causando este síntoma que yo tengo. ¿Qué relación puede llegar a tener los distintos problemas que hemos venido mencionando con la oclusión, es decir, con la mordida y con la postura corporal? Bueno, todo el tema de los ojos es muy loco porque la verdad a mí a veces me da vergüenza, pero no, los oftalmólogos no sabemos nada de todo esto, pero los osteópatas sé que trabajan mucho todo lo que es la mordida y la postura corporal con el tema del alineamiento de los ojos. De hecho, me han mostrado videos en los cuales les ponen ciertas como placas de bruxismo y los ojos solucionan estrabismos, ¿no? El estrabismo cuando los ojos no están alineados. Sí. Con estas cosas. De hecho, me han mostrado, ¿no? Como ahora los deportistas entrenan mucho la visión en campo visual. Bueno, todas estas cosas nosotros no nos enseñan nada. Y la verdad es que no sabemos nada, así que eso es lo que te tengo que decir. Pero sé que tienen, o sea, yo hoy en día descubrí que tienen un montonazo de relación, pero no es algo que nos enseñen para nada en la carrera de especialista. Vemos patologías, esa es la verdad. Pero está buenísimo, es algo con lo que tengo que interiorizarme más, pero no lo sé. Bueno, lo que hablábamos antes, yo creo que estamos empezando a redescubrir la conexión que tiene nuestro cuerpo, o sea, unos órganos con el resto de nuestro cuerpo. Sí, es que todo, ¿no? Los nervios son como una red que conectan todo con todo. Entonces todo tiene que ver. Y a veces, deliberadamente, bueno, con el tema de los dientes, lo que hablábamos, por ahí nos sacan las muelas de juicio y eso en realidad para algo están, ¿no? Para algo servían, algo estabilizaban ahí y lo complicamos todo. Pero A mí bueno. me sacaron 4 premolares y las 4 muelas de juicio. ¿Y? No, bueno, ha sido todo un caos toda mi vida, pero bueno, ya eso daría para otro podcast. Claro, sí, Claro, sí. lo que pasa es luego aislar que todo lo que tuve como consecuencia en mi estilo de vida provino de algo en particular es muy difícil, porque fueron tantas cosas que obviamente el colapso al final es como el efecto cóctel. Fueron tantas cosas, tantos insultos a mi cuerpo, que pues en algún momento revienta. Sí, yo esas cosas también a veces veo a los pacientes como desesperados para solucionar todo, ¿no? Como, me voy a sacar las amalgamas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué, como, bueno, está bien, paso a paso, no sabemos qué fue lo que no te vuelvas loco, porque también el estrés de tengo todo esto en el cuerpo Claro, es te termina... mucho peor. Y es como, a veces a mí me preguntan, chi, ¿cómo te hace bien tal suplemento? Ya no sé si me hace bien el suplemento porque es todo un conjunto, ¿no? Yo me voy dando cuenta que no es porque tomo melena de león, que por ahí estoy mejor, o no sé, como, bueno, yo lo agrego porque sé que hace bien, pero no es que, uy, de repente me siento más conectada o algo así. Es como que siento que todo mi estilo de vida acompaña y algo más suma, ¿no? Pero, y lo mismo pasa cuando a veces tenemos problemas, alguna enfermedad o algo. Bueno, hay que ir a buscar de a poco,
pero no necesariamente hay que sacarse todo y volver a cero, porque a veces es imposible. No, y que por allí de repente en alguna de estas cosas te ayuda simplemente por efecto placebo. Sí, Por el hecho de que tú pienses que te va a ayudar y te está ayudando, sí, pero bueno, no tiene la ningún cabeza efecto. nos cubre y nos enferma también, Sí. seguro. Sí. Nada, de verdad que ha sido increíble, Flor, hablar solamente de los ojos y desde la oftalmología funcional y que esté involucrando tanto a día de hoy, que se estén tomando en cuenta tantas cosas, más allá de únicamente los dos ojitos que parecen accesorios. De verdad que te agradezco el rato que te has venido acá a compartir todo. No, gracias a vos por la invitación y por la oportunidad de divulgar un poco más esta rama que estamos tratando de llevar a cabo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.